Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Quisiera invitarles a que abrieran sus Biblias en Mateo capítulo 5. Mientras se encuentran este pasaje en el Evangelio de Mateo, vamos a poner nuestra vida en manos de Dios y pedir que sea Él a través de su Espíritu Santo el que hable a nosotros. Señor y Padre que estás en el reino de los cielos, quiero agradecerte por tu amor y por tu misericordia. Quiero pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú el que hable a nuestras vidas y que tú seas exaltado y glorificado. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Que hoy traigas, Señor, aliento, traigas gozo, pero sobre todo traigas honor y gloria a tu nombre. Por Cristo Jesús. Amén. Bueno, les decía, vamos a revisar un pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 5. Vamos a darle lectura a los versos 13 hasta el 16. Mateo 5, verso 13 al 16. Voy a darle lectura a este pasaje. Dice así: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida, tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero, y así alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta sección nos lleva a hacer dos preguntas importantes, o deberíamos hacernos dos preguntas importantes. La primera es: ¿quiénes somos en Cristo? ¿Y cuál es nuestro propósito en Cristo? Quiero que piensen en esto por un momento. Si estamos en Cristo, me refiero a que somos salvos. Hablamos de que somos una nueva creación en Cristo. Esto lo dice Pablo en su segunda carta a los Corintios capítulo 5. Pero si no hubo otro propósito para nosotros en esta tierra después de nuestra conversión, esto nos lleva a una pregunta: ¿por qué no somos llevados al cielo para estar con Jesús de inmediato? ¿Cuál es la razón por la que todavía estamos en esta tierra? Quiero que miren alrededor a sus vecinos, a la colonia donde viven, a la ciudad donde están, al país donde se encuentran. Nuestra nación hoy en día, y quiero que lo consideren por un momento, vean cómo se encuentra nuestra sociedad. Hay conflictos, hay inmoralidad, y esta nos rodea más cerca de lo que nos podemos imaginar. Y aquí vale la pena hacernos una pregunta: ¿somos nosotros como iglesia la influencia en nuestro mundo como Dios quiere que seamos? Más específico, ¿eres la influencia en tu mundo como Dios quiere que seas? Dice aquí en este pasaje dos cosas: somos o hemos sido llamados a ser la sal y la luz. Y este es un llamado claro para todos nosotros. Hoy buscamos, y quisiera afirmar con toda certeza que buscamos ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Ese debe ser nuestro propósito en esta tierra. Por eso estamos aquí y ahora. Y quisiera que examináramos estos conceptos, la sal y la luz. Quisiera darles un poquito de contexto. Este pasaje se encuentra inmerso o es parte inicial de lo que conocemos como el discurso inaugural de nuestro Señor Jesucristo. Es conocido en términos religiosos como el Sermón del Monte. Después de las bienaventuranzas, el Señor Jesús empieza a dar una serie de requisitos para los que somos miembros de su reino. Empieza con las bienaventuranzas, donde nos lleva de su mano a través de cada una de ellas hacia reconocer que lo requerimos y que la salvación va a venir por gracia. Pero a partir del verso 13 y en adelante hasta el capítulo 7 vamos a ver lo que podríamos llamar la constitución que rige al cristiano. Son los valores sobre los cuales deberíamos estar fundamentados. Y con ese contexto quisiéramos que ahora sí contestáramos el sentido de que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Vamos a empezar por lo primero. ¿Qué valor tiene la sal? Yo sé que hoy en día la sal es tan barata que parece algo insignificante, o tal vez ni siquiera le damos la importancia que se requiere. Pero ¿alguna vez te has preguntado cuántos millones de toneladas se requieren al año para cubrir las necesidades de nuestra nación? Alrededor de 20 toneladas. 20 millones de toneladas. Eso es mucho.
El escritor griego Homero la describió como divina. Platón la llamó la sustancia querida o adorada por los dioses. Shakespeare, el escritor inglés, mencionó cuando menos 17 ocasiones a la sal en sus obras. En la antigua Grecia, debido al comercio que implicaba el intercambio de esclavos, se dio una expresión muy particular. Cuando veían un esclavo que era insignificante o que no tenía valor, decían no vale ni su sal, porque se pagaba con sal. De hecho, se daban raciones especiales de sal a los soldados romanos y se le conocía como solarium argentum. Y este es el precursor de la palabra que conocemos como salario, que yo creo que sabes lo que significa. Miles de soldados de Napoleón, eso no lo cuenta la historia, murieron durante su retirada de Moscú porque sus heridas no sanaron. Sus cuerpos carecían de sal. De hecho, en la historia se sabe que hubo guerras ocasionadas por la sal. Es decir, la sal provocó esos conflictos bélicos. Las economías en los principios en la época del Señor Jesús se basaban en la sal. Es más, yo no sé si estás consciente de que tu cuerpo tiene sal. El cuerpo humano contiene alrededor de 4 onzas de sal, es decir, algo como 113 gramos, un poco más de sal en el torrente sanguíneo y en el cuerpo. ¿Sabes que si no hay suficientes cantidad de sal, tus músculos no se van a contraer? La sangre no circularía, los alimentos no podrían ser digeridos y el corazón dejaría de latir. La sal ha sido también parte importante de tratamientos médicos. A lo largo de la historia, desde innumerables remedios caseros, ¿se recuerdan esa untar con alcohol? Se le pone sal y te untan con alcohol. No sé si a ustedes les pasó en casa que hacían eso, que les hacían las untadas, prendían el alcohol y le ponían sal y eso te lo usaban en el cuerpo. Hasta hoy en día también se utilizan en tratamientos médicos como la solución salina, que es una mezcla de agua con sal y que se usa para tratamientos para tratar deshidratación. ¿Qué me dices de las bebidas de rehidratantes tienen sal? Se utiliza también para enjugar heridas y para mantener a los pacientes durante las cirugías, para diálisis y quimioterapias. Sin duda, la sal es una de las esencias o es esencial para nuestra vida. Y Jesús dijo aquí, vosotros sois la sal de la tierra. Todo esto es simplemente para decir que cuando Jesús pronunció estas palabras, ser la sal de la tierra significó proporcionar un beneficio precioso e invaluable para el mundo. Y por supuesto, lo que quiso decir en términos espirituales es muy importante para ti y para mí. La iglesia, como nuestra presencia en la tierra, encarna una bendición vital para este mundo. Veamos el panorama general. En Mateo 5:3, en la primera sección, dice, vosotros sois la sal de la tierra. En el verso 14 dice en el inicio, eres la luz del mundo. Aquí se habla de dos afirmaciones y necesitamos entender y aclarar esto aquí. Jesús dijo quién eres desde el principio, desde el inicio de su sermón del monte. Él no dijo que debías serlo, o que podrías serlo, o que tal vez llegarías a ser. Dice que los que le pertenecen son sal y luz. En otras palabras, tú eres sal y eres luz al mundo. La pregunta es qué tan buena sal eres o qué tan buena luz produces. Y vamos a ver el significado de ser sal en la tierra. En Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su valor, su sabor, dice, ¿con qué podrá ser salada? No vale más nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Hablando en materia práctica y entendiendo a la audiencia original de Jesús, la sal tenía tres usos particulares. La sal se utilizaba para condimentar, se utilizaba para aumentar la sed y también para conservar las carnes. Con respecto a para condimentar, pues yo creo que es lo más normal para todos nosotros. Se le utilizaba para darle sabor a la comida. Con respecto a la sal, para aumentar nuestras sedes, cuando necesitas tomar un poco de rehidratarte,
para conservar el agua en tu cuerpo, necesitas esta sal. Pero para conservar las carnes es interesante. En aquella época no había refrigeradores. Por lo tanto, la sal era frotada en la carne fresca y con la única intención de retrasar su descomposición, su corrupción o su deterioro. Y creo que deberíamos centrar nuestra mirada en este concepto, en la sal como un conservante. Jesús le está hablando a su pueblo, al pueblo de Israel, pero en particular le está hablando a su iglesia. El llamado a ser salado es un llamado a ser una influencia en el mundo. Claramente Jesús no nos llamó a ser separatistas ni a vivir en un monasterio. Todo lo contrario, Jesús nos llama a ser agentes, sus agentes en este mundo, agentes de cambio. En este sermón del monte, Jesús llama a cada uno de sus seguidores a los más altos estándares de conducta. Inclusive en este mensaje nos desafía a poner la mejilla en caso que nos den una bofetada. Nos ordenó a amar a nuestro enemigo, a perdonar a los que nos hacen mal y estar seguros de que actuamos con los motivos más puros en cada acción que realizamos. Dijo que había dos caminos prácticamente, uno ancho que conduce a la destrucción y uno angosto que conduce a la vida. Y aquí en el versículo que hoy estamos revisando, él llama a aquellos que lo siguen a elegir ser una influencia piadosa en el mundo en el que viven. Estos son mandamientos difíciles. Jesús claramente espera que el mundo sea transformado por nuestra presencia, en donde nos encontremos. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, en los versos 4 y 5, escribió lo siguiente: al llegar a él, piedra viva, rechazada por la gente, pero elegida y honrada por Dios, ustedes mismos, como piedras vivas, una casa espiritual, están siendo edificados para ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios a través de Jesucristo. En Hechos 1:8 dice: ustedes seréis testigos de mí. Son palabras finales de Jesús a sus discípulos antes de ascender a los cielos. En otras palabras, somos llamados a ser la sal del mundo. Como sal, cada uno de nosotros debe ser conservante, deteniendo la corrupción y previniendo el deterioro moral y la descomposición. Hablo de sus familias, hablo de su entorno laboral, hablo de la sociedad donde se desenvuelven. Ser un agente preservador a menudo significa ser irritantes, llamar al mundo a las normas de Dios. Así que miremos un momento alrededor. ¿Cómo estamos? Parece que la iglesia hoy en día ha perdido buena parte de su sabor. Pero si la sal pierde su sabor, esto es lo que dice aquí. La palabra griega que se traduce aquí es moraino, esta de perder su sabor, tiene un verdadero jugo de palabras porque hay varias traducciones. Una de ellas es necio, pasivo o tonto. En Romanos capítulo 1 verso 22 esta palabra se traduce como necios. Dice: profesando ser sabios se hicieron necios. Ahora, a primera vista, eso es un poco difícil de entender. No existe, yo sé, en nuestro contexto actual, la sal sin sal. Si viertes los gránulos de tu salero y no está salado, alguien te jugó una mala pasada porque la sal pura no se echa a perder. Desde el punto de vista químico, la sal es cloruro de sodio. La sal de mesa, como la que compras hoy en día en una tienda, es una sal pura. Las empresas que hoy venden la sal no existían en el primer siglo. Químicamente es imposible que la sal pura pierda su sabor salado. Pero en el tiempo de Jesús no había sal pura. La sal tenía impurezas. Una buena parte de la sal de la época de Jesús se obtenía evaporando el agua del mar muerto, y dejando atrás la sal y otras impurezas como yeso cristalizado. Se parecía mucho a la sal, es decir, cuando la sal se diluía en agua, si no tenías cuidado, te quedarían únicamente los minerales que salían del mar muerto y la sal se iría con el agua. Así es que esos minerales se podían confundir con la sal, excepto que no saben como la sal. Estarían comiendo yeso cristalizado o algún otro mineral. Como la sal tenía demasiadas impurezas, la sal también se vuelve inútil y se desecha, o cuando se diluye la sal en estos minerales. El hecho es que químicamente hablando, la sal no puede perder su sabor salado, pero la sal puede contaminarse y puede corromperse.
Esto es algo interesante. A medida que la iglesia se parece cada vez más al resto del mundo, la iglesia se vuelve como sal contaminada. Los cristianos no están a la altura de las normas de Dios, dejan de estarlo, y a menudo la iglesia es absorbida por su propio mundo. Siempre que no sea mi patio trasero, no me importa. Nos separamos del resto del mundo, la iglesia deja de ser ese producto que sala al mundo para prevenir su corrupción. Hay un investigador llamado George Barna y dice que los cristianos promedios en la iglesia cristiana casi son indistinguibles del resto de la sociedad en sus actividades diarias. Y se refiere básicamente a la diferencia moral y ética fundamental que Cristo puede hacer en nuestra forma de vivir. Esto es lo que él escribió. Cuando las adolescentes cristianas quedan embarazadas y consumen drogas al mismo tiempo que la población adolescente en general, cuando nuestros matrimonios terminan en divorcio al mismo ritmo que el resto de la sociedad, cuando engañamos, mentimos, robamos y cometemos adulterio al mismo nivel estadístico que lo que dicen que no son cristianos, algo anda mal. ¿Sí se dan cuenta? No podemos ser semejantes en nuestra conducta y en nuestro comportamiento a lo que está ocurriendo en el mundo. Y la pregunta es, ¿qué está contaminando a la iglesia? Parejas cristianas que viven fuera del matrimonio, adicciones, drogas, alcohol, pornografía. Destruyen tantos hogares estas circunstancias, esos actos, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. La vida durante la semana tiene poca semejanza con la vida que se ve domingo a domingo en las iglesias. Es muy fácil ser cristiano en una comunidad donde todos son cristianos por 2 horas. Pero fuera de ese lugar, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo estás actuando? ¿Quién eres en realidad? La iglesia o el cristiano individual que profesa creer una cosa pero hace otra cosa y se parece más al resto del mundo, a menudo es despreciado por el mundo y se le llama hipócrita. Muchos de los cristianos hoy en día tienen un estilo de vida ateo. Son ateos en su práctica diaria, aunque profesan ser creyentes. Sus vidas no expresan una creencia en Jesús. Cuando se adaptan al mundo, las buenas noticias comienzan a cambiar a lo que el mundo quiere escuchar. Pablo advierte a Timoteo acerca de predicar lo que el mundo quiere escuchar. En su segunda carta a Timoteo, Pablo le escribe en el capítulo 4, verso 2 al 4 lo siguiente: predica la palabra, prepárate a tiempo y fuera de tiempo, reprende, corrige y anima con mucha paciencia y enseñanza, porque llegará el tiempo en que las personas no tolerarán la sana doctrina, sino que, según sus propios deseos, se multiplicarán los maestros para sí mismos porque tienen ansias de escuchar lo que quieren escuchar. Se apartarán de oír la verdad y se volverán a los mitos. Quiero decirte, no estoy aquí para hacerte una predicación agradable a tus oídos. No quiero predicar lo que tú quieres escuchar. Mi intención es predicar lo que Dios dice en su palabra. No estoy tratando de ser políticamente correcto. Y si ese es el caso, que así sea. Pero la sal es en una herida, quiero decirte, de que te va a arder. La palabra de Dios tiene que lastimar nuestro ser interior. Y tenemos un mundo entero alrededor que necesita desesperadamente ser salado. Mi pregunta para ti: ¿son la sal de la tierra? ¿Eres la sal de la tierra? ¿Somos la sal de la tierra? Jesús dijo esto con mucha claridad: ustedes son la sal de la tierra. Así que como la sal tiene un propósito vital y vivificante en todo tipo de personas, de formas físicas, tu papel o mi papel como cristiano, nuestro lugar en el mundo como iglesia, colectivamente hablando, es proporcionar una presencia e influencia espiritual que es crucial y muy importante en un mundo que necesita desesperadamente a Dios. Las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo son esa sal. Necesitamos compartirla. Entonces, ¿cómo se ve eso y cómo sucede realmente? La respuesta es doble: a través de la oración y nuestra fidelidad a la palabra de Dios. ¿Por qué digo oración?
Porque no podemos hacer esto, ni nada de importancia real y duradera, sin la ayuda de Dios. Pero también necesitamos ser fieles, es decir, hacer nuestra parte obedeciendo la palabra de Dios. Cuando oramos juntos, los domingos o los martes, por todos los necesitados, por la iglesia, por nuestro país, por nuestras autoridades, no estamos simplemente cumpliendo con una rutina o con una costumbre en la iglesia, o por lo menos eso espero. Debemos orar con sinceridad, de corazón, pidiendo la ayuda de Dios, su gracia y su misericordia, y creyendo que Él nos está escuchando. Cuando te preocupas y honras las oraciones, Dios también se preocupa y honra tu oración. El escritor de Hebreos en el capítulo 4, verso 16 verso 16 dice lo siguiente: acerquémonos al trono de la gracia con confianza, para que podamos recibir misericordia y encontrar gracia para ayudar en tiempos de necesidad. Dios quiere que lo llamemos, que nos acerquemos y que confiemos en Él como nuestro Padre amoroso, que siempre está ahí, para ti y para mí. Tanto es así que podemos acercarnos con valentía, con seguridad a ese trono de gracia. Dios no quiere que carguemos con el mundo sobre nuestros hombros. Todos esos problemas tan serios que mencionamos anteriormente, que son demasiado grandes para nosotros. Lo que Él quiere es que recurramos a Él en oración para que Él nos ayude a nosotros. Usted y yo solos no podemos hacer mucho por este mundo. Son demasiados desafíos, pero tenemos acceso al gran poder espiritual por medio de la oración. Y este es ciertamente un momento para que pidamos a Dios su ayuda. No podemos simplemente lamentarnos y tenemos que orar. Y la otra parte de la ecuación es nuestra propia necesidad de fidelidad. Dios hará su parte, pero también quiere que nosotros hagamos la nuestra. Ser fieles en nuestra generación, en nuestro tiempo, como nos lo dice David en Hechos, se dice de David, en Hechos 13:36, sirvió al propósito de Dios en su generación. ¿Has servido al propósito de Dios en tu generación? Pero sigamos avanzando. ¿Cuál es nuestra posición con el Dios Todopoderoso? Tú y yo hemos sido redimidos de la posición de estar desesperadamente perdidos y no pudimos encontrar nuestro camino. Nadie lo puede hacer. Necesitamos la ayuda de Dios. No conocíamos ese camino. Entonces el Espíritu Santo, enviado por Dios, nos llamó. Siendo aún pecadores, dice la Biblia, Cristo murió por nosotros. Él nos salvó de la condenación eterna, una eternidad sin esperanza. Hemos llegado a conocer al Príncipe de la Paz, a nuestro Señor Jesucristo. Se nos ha dado la palabra de vida a través del Evangelio. Ahora, ¿queremos mantener todo eso en secreto, escondido, y no decirle a nadie? Jesús dijo algo en Mateo, regresando a nuestro versículo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero, y así alumbra a todos los que están en la casa. Lo que Jesús le está diciendo, nos está diciendo, ya a la gente que lo escuchó, no es nada nuevo. En Isaías 42:6, el Señor dijo: yo soy el Señor, te he llamado para un propósito justo y te sostendré de la mano. Yo te cuidaré y te nombraré pacto para el pueblo y luz para las naciones. Jesús y Dios Padre siempre han sido retratados como la luz. Pero también el pueblo de Dios y todos los verdaderos creyentes tienen que ser identificados como la luz. Efesios 5:8 dice: porque antes eran tinieblas, pero ahora eres luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz. Pablo en Filipenses 2:15 también dice: para que seáis irreprensibles y puros, hijos de Dios irreprochables, en una generación torcida y pervertida, entre quienes resplandecéis como estrellas en el mundo. No solamente ahí, hay otro pasaje en 1 de Tesalonicenses 5:5: porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día, no pertenecemos a la noche ni a la oscuridad. La luz
es importante que entendamos eso, está destinada para ser vista, no oculta. Aquí se nos dice que una ciudad situada en una colina no puede esconderse. Parece hacer una referencia a Jerusalén. Jerusalén estaba en una parte alta de un monte, el templo estaba en un monte y estaba ubicado sobre una colina. Y no le faltaba la luz, especialmente de noche. Se veía desde cualquier punto. Como la luz del mundo, tú y yo estamos ubicados donde se nos debe ver. Dice que hay una gran nube de testigos que nos están viendo. Aquí dice que nadie puede esconder una lámpara y la pone debajo de un canasto, sino sobre un candelero, es decir, en la parte alta. Las lámparas antiguas daban mucha luz. Estaban colocadas sobre un soporte sin que nada impidiera que su luz brillara. Esa luz no debe permanecer dentro de este edificio solamente, dentro de la iglesia, dentro de ti o dentro de tu casa, sino debe ser llevada al mundo que nos rodea. No debemos andar por lugares seguros para los cristianos, sino llevar nuestro testimonio al mundo. Un testimonio de una mujer que acudió a su pastor para obtener su aprobación, para dejar su lugar de trabajo. Ella le decía: son tan malos en mi trabajo y ninguno de ellos es cristiano. Y el pastor le hizo una pregunta a esta mujer: si tuvieras una vela, ¿dónde la pondrías? La mujer pensó: este no me está escuchando, y continuó diciéndoles que mienten y engañan, y en ese lugar para ser cristiano es muy difícil porque nadie lo es. Pero el pastor volvió a hacerle la misma pregunta: si tuvieras una vela, ¿dónde la pondrías? Frustrada, la mujer le dijo: usted no me está escuchando, pastor. Usted no entiende. Cuentan chistes impíos y profanos y toman el nombre de Dios y se burlan de él. El pastor luego se detuvo y le dijo: por favor, responda a mi pregunta. Si tuvieras una vela, ¿dónde la pondrías? Muy enojada esta mujer, exasperada, dijo: supongo que la pondría en algún lugar donde esté oscuro. Y en ese momento esta mujer comprendió y se encendió una luz en su corazón. Regresó a su trabajo y 6 meses después, varios de sus compañeros llegaron a conocer a Jesús como su Salvador y Señor. La gente, hermanos, amigos, necesitan que seamos testigos, necesitan que seamos la sal y la luz de Cristo. Necesitan a ambos, no solo la sal o la luz, necesitan a las dos cosas. Mateo 5:16, regresando a nuestro pasaje, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús nos dice que dejemos que nuestras obras sean vistas, pero debemos tener cuidado. Las obras, no nosotros, se ven para que Dios sea glorificado, no tú o yo. Que tus obras se vean de tal manera que sea Dios el que reciba el honor, no nosotros. En Mateo 6:1, ahí mismo en esta sección dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. La pregunta que necesitamos requiere una respuesta cuidadosa acerca de mostrar nuestras buenas obras, y es la siguiente: ¿quién recibe la gloria en cada cosa que haces? ¿Nosotros o Dios? Debemos hacer todo con humildad y de tal manera que Dios siempre reciba toda la gloria. Nosotros, como iglesia, hemos sido establecidos en este mundo con un doble papel. Somos la sal para contener o detener, o dicho de otra manera, obstaculizar el proceso de decadencia social, y también somos la luz para disipar las tinieblas. El hecho es que los cristianos somos diferentes o debemos ser diferentes al resto del mundo. Estamos destinados a ser diferentes y como sal y luz estamos destinados a destacar y ser notados por un mundo que se corrompe y se destruye. Cuando vemos que la carne del mundo se echa a perder, no podemos culpar a la carne por echarse a perder. La carne no puede hacer nada. La pregunta que debemos hacer es: ¿dónde está la sal? Debemos disipar las tinieblas del mundo
y no tapar la luz que fuimos llamados a ser. Cuando consideramos la iniquidad y la impiedad que prevalecen en nuestro mundo hoy en día, debemos hacernos la pregunta, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está el pueblo de Dios? Fuimos llamados a marcar la diferencia, no solo a guardarla para nosotros. Ahora, aquí está la parte más crítica. Dejar que nuestra luz brille depende de estar conectados con esa fuente de energía, con esa luz. Juan 15:5, el apóstol Juan escribió, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Son palabras de Jesús antes de ser entregado. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Todo este sermón es para nosotros los que somos creyentes. Las preguntas que tenemos que hacernos, ¿quiénes somos en Cristo? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Estamos conectados a Jesús? Quizás no conoces a Jesús y has estado en tinieblas y deseas estar en la luz. Esta invitación es para ti. El Señor quiere que te acerques a Él y lo recibas como el Señor de tu vida. Pero si tú eres cristiano, sabes que tienes a Jesús. Pero si has estado lejos de la fuente de luz, quiero decirte que hoy es tiempo de que te vuelvas a conectar. Cuanto más cerca estamos de Jesús, más va a brillar su luz a través de cada uno de nosotros. Así es que vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a decirle al Señor que sea Él en nosotros, para que aquellos que no lo conocen sean impactados por nuestra vida. Señor y Padre que estás en el reino de los cielos, quiero agradecerte por tu amor y por tu misericordia. Hace más de 2000 años tú nos llamaste a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Señor, si hemos perdido, Señor, nuestra capacidad de impactar al mundo, el ser salados, Dios, hoy te pedimos que nos perdones, que nos ayudes a transformar nuestra vida, nuestra actual vida, Señor, a través de nuestra obediencia. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a hacer lo que fuimos llamados a hacer, esa sal de la tierra y esa luz del mundo. Permítenos brillar con la luz tuya, no con nuestra luz, sino con la luz tuya, para que tú seas glorificado. Quiero suplicarte por aquellas personas que hoy nos escuchan, Señor, y que posiblemente no conocen de ti. Quiero pedirte, Padre, que tu Espíritu Santo resplandezca en sus corazones, que les permitas reconocer que tú eres el Señor dador de vida y que tú, Señor, seas el que Señor, los transforme de gloria en gloria para que tú seas glorificado. Gracias, bendito Padre. Gracias por tu misericordia, gracias por tu unción, gracias Dios por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuevamente, hermanos, les agradezco y recordándoles que si ustedes no son parte de nuestra comunidad de WhatsApp y tienen un mensaje, una pregunta o quieren una oración, déjenos un texto o envíenos un mensaje por inbox. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima.